Muy buen día, amada familia. Gracia y paz en nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo para todos ustedes. Amén. Les recordamos también que hay un buen número de libros. Realmente son muy escogidos los temas para que puedan seguir alimentándose y edificando la fe. En realidad queremos vivir a Cristo porque ya estamos en Cristo. Vaya conmigo a 2 de Timoteo 3, versículo 16, y vamos a leer juntos esta escritura como lo hacemos antes de entrar a nuestro estudio. 2 de Timoteo 3, versículo 16 y 17. Ayúdenme a leerlo juntos, por favor. 2 de Timoteo 3, 16. Dice así la santa palabra de nuestro Dios. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Amén. Ahora vayan con su vista, por favor, al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, al capítulo 2, que ya iniciamos su estudio. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 2. Y leo a partir del versículo 22. Lucas 2, 22. Escrito está en la palabra de nuestro Dios. Cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor. Y para ofrecer un sacrificio conforme a lo dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en la presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Simeón los bendijo y dijo a su madre María: He aquí, este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción. Y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque ciertamente tu palabra es una espada de 2 filos, que cuando llega a nuestros corazones, ilumina nuestra conciencia y exhibe delante de nosotros y de ti lo que hay en ella. Ilumina por tu Santo Espíritu tu palabra, Señor, a nuestro entendimiento, para que podamos seguir viendo la grandeza de tu gloria, que es solamente en Cristo Jesús. Padre, ¿cómo podremos, Señor, vivir una salvación tan grande si no es por tu Espíritu y por el poder de tu palabra que nos vivifica como iglesia? Ayúdanos, Señor, somos débiles, te necesitamos de la guianza de tu Espíritu y necesitamos
tener un corazón de carne para responder en alabanza y adoración a tu majestad y en obediencia también a tu señorío y gobierno en nuestras vidas. Sea tu bendición para tu pueblo, sea tu salvación para los perdidos, y que en el nombre de Jesús tu reino siga creciendo en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Mis amados hermanos, hemos estado estudiando el Evangelio de nuestro Señor Jesús según San Lucas, y vemos cómo el doctor Lucas hizo hincapié en que quería ser muy fiel, quería ser realmente muy apegado a los hechos históricos. A diferencia de los otros tres escritores del Evangelio, Lucas hace el énfasis que quería cada detalle de importancia histórica también. ¿Para qué? Para que pudiera respaldar todos los eventos, obviamente espirituales, que sucedieron con la venida y después de la venida de nuestro Salvador. En nuestro Señor Jesucristo, desde que nace, tiene que nacer como buen judío, obviamente, bajo las normas religiosas, bajo la ley del judaísmo, la ley mosaica. Y obviamente en esta porción de la Escritura, la primera porción, vamos a ver el énfasis en esa ley. Ahora, hablando de esa ley mosaica y de esa ley moral, los 10 mandamientos, que obviamente ya estudiamos a fondo en Éxodo 20, cuando estudiamos el libro de Éxodo, estos 10 mandamientos que son el fundamento para todas las constituciones de todos los países del mundo. Todos los países del mundo podemos hablar de países musulmanes, pero si examinamos las leyes y las normas de su constitución, nos vamos a encontrar que el fundamento son los principios morales que Dios estableció para el ser humano. ¿Sí? Aún, repito, cuando no son sino leyes jurídicas y no se habla de algo espiritual, pero no podemos dejar a un lado de ver que somos un mundo creado por un creador. Que no se reconozca que es Dios es otra cosa, pero gracias a Dios que estamos conociendo más de la gloria de nuestro bendito Creador y Señor y Salvador Jesucristo, porque Dios vino a la tierra y se manifestó y anduvo entre nosotros. Quisiera que viéramos este pasaje en 4 movimientos que tenemos ahí. En el primero de ellos, 3 obviamente con respecto a Jesús, y el cuarto propiamente, y el tercero, cuarto, prácticamente por este hombre que se encontró por ahí. Dice en el versículo 22 al 24, vamos a ver que Jesús es nacido bajo la ley, del 22 al 24. 25 al 26, vamos a ver un hombre movido por el Espíritu. Del 27 al 33, vamos a ver cómo este hombre está viendo la salvación. El énfasis es viendo la salvación. Y por último, 34 y 35, profetizando a María. Nacido bajo la ley, movido por el Espíritu, viendo la salvación y profetizando a María. Veamos primeramente el versículo 22. Dice la palabra del Señor: cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor. O sea, tenemos a Jesús 40 días de nacido. ¿Por qué sabemos eso? Porque los días de la purificación se refieren a los días en donde una mujer que dio a luz sigue manchando con sangre. No es la típica menstruación de 3-4 días, sino que después de un parto natural, la mujer tiene un desecho natural de esa sangre, y ese desecho puede mantenerse hasta
el 40 días. Por eso ustedes, todos hemos oído hablar de la famosa cuarentena de la mujer que dio a luz a un bebé. Ahora, ¿por qué era importante que esta mujer, María, con José, no podían llegar al templo en esas condiciones? Porque obviamente en el Antiguo Testamento, bajo la ley religiosa de Israel, la sangre hacía inmunda a la mujer. En tanto que estaba en sus días de sangrado, la mujer se consideraba inmunda. Ahora, fíjense qué contradicción. Porque por un lado la mujer tiene esa inmundicia bajo la ley religiosa de Israel. Cada mes muestra una inmundicia. Es visible una señal de inmundicia, cuando en realidad para nosotros que no somos de Israel, no podemos ver nuestra inmundicia diaria, porque ciertamente como seres humanos somos falibles. Como seres humanos nacemos en pecado y bajo el pecado, hasta que el Señor se complace en mostrarnos que estamos en tinieblas y que estamos inmundos, y que no necesitamos ser mujer para tener visible nuestra inmundicia, sino simplemente ver por el Espíritu Santo que nos da para poder ver nuestra maldad ante su santidad, que es en Cristo revelada por el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación. Y es entonces cuando podemos nosotros realmente valorar más que este hecho de haber llegado esta mujer y este hombre, José y María, cuando llegan con Jesús, llegan para cumplir un requisito de la ley, porque Jesús, ya lo vimos que fue circuncidado, ya había sido circuncidado al octavo día, ya lo estudiamos esto, ya lo vimos. O sea, él bajo la ley tenía que ser circuncidado. Ya vimos también cómo esto se aplica a nuestras vidas, porque Colosenses nos dice que nosotros tenemos una circuncisión del corazón que es manifiesta claramente en el bautismo. Y es por eso que el bautismo es una ordenanza para los gentiles que no somos de Israel, pero que sin embargo debemos de dar testimonio que obviamente somos del pueblo de Dios, adquirido a precio de sangre. Y esa circuncisión que hay en lo físico para Jesús al octavo día es para todo creyente un mandato también en el bautismo, sumergiéndose. Y la circuncisión, como dice Colosenses, es la del corazón, de ese corazón que tiende al pecado, pero que ahora bajo la dirección del Espíritu Santo que lo ha traído a arrepentimiento, obviamente es una nueva vida confirmada. Mis amados, qué hermoso que nuestro Señor Jesús cumplió su circuncisión, cumplió la presentación al templo, donde, como hicimos la semana pasada, presentamos la vida de nuestro nuevo hijo pequeñito, un regalo de Dios que obviamente llegó aquí, Natán Gesed, a la vida de Cristian y Ale. Y bueno, Jesús fue presentado, lo llevaron, y dice aquí el versículo 22, según la ley de Moisés. Vean cómo el énfasis es, lo llevaron a presentarlo según la ley de Moisés, versículo 22, lo trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Versículo 23, ahora explica por qué, como está escrito en la ley del Señor, segunda vez que lo dice, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor. Todo varón que abra matriz será llamado santo para el Señor. Santo. ¿Qué significa santo? Santo es simplemente apartado. Eso es lo que significa la palabra santidad. Apartado. De hecho, cuando decimos que nuestro Dios es santo, 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 es que Él es apartado, está en un punto único de santidad. Pero también vemos a lo largo de todas las epístolas, por ejemplo, cuando Pablo escribe, muchas veces se dirige a los santos de Colosia, a los santos de Galacia, a los santos de Éfeso, y está hablándole a los santos como podemos referirnos a nosotros mismos, como que estamos este día, el día de reposo, el día del Señor, en la asamblea de los santos. Pero podrías pensar, qué incongruencia.
Si acaba de decir que todos los días pecamos y no vemos nuestra inmundicia, no hay ninguna incongruencia en ser los santos del Señor, puesto que hay un Cristo Jesús que vino a la tierra y que fue a la cruz para tomar nuestro lugar y tomar nuestros pecados y pagar por todos nosotros, los santos en Él somos santos en posición por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Bajo la ley, recuerden, estamos ahorita en el punto que Jesús fue nacido bajo la ley de Israel. Todo ser humano en toda la superficie de la tierra, en todas las edades y los tiempos de la tierra, nace en pecado. ¿Por qué? Si no es judío, si no está bajo la ley, porque no es israelita, por el simple hecho de que es y será todo ser humano creado por Dios. Y Dios es santo. Es santo, santo, santo. Y por cuanto todos somos descendientes de Adán y Eva, somos una simiente, somos su herencia, su descendencia. Y obviamente nacemos en pecado. Y en un momento en nuestro caminar sobre la faz de la tierra, por la gracia de Dios, los que hemos de ser llamados al arrepentimiento y fe, seremos llamados solamente por las buenas noticias, donde en Cristo Jesús podremos ver realmente ya liberados del juicio venidero, liberados del poder del pecado en nuestros corazones, liberados de creer las mentiras y someternos a las mentiras del mundo, y liberados sobre todo de la esclavitud que Satanás nos tenía a todos. Obviamente esto lo puedes leer con detalle en Efesios 2, del 1 al 4, y puedes ver más esto que acabo de decir. Pero sí quisiera, como viene aquí en la palabra del Señor, versículo 23, está escrito, y repito, el énfasis es la ley del Señor. Como está escrito, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor. Versículo 24. Y para ofrecer, no solamente llegaron con Jesús en brazos, acuérdense, tenía 40 días de nacido, en brazos. Fíjate nada más lo que acabo de decir, en brazos, al creador del universo entero, en brazos. Sí, en brazos, porque así tenía que ser, porque el Señor estableció que esta era la manera en que ese niño iba a crecer y después iba a cumplir lo que dice Hebreos en el capítulo 2. Aquí llegó con unos pichoncitos, con unos pajaritos. ¿Por qué? Porque las personas que estaban en un bajo nivel social, los que tenían una mejor posición social tenían que llevar un becerro, un chivo. Pero los demás bajos recursos, aquí dice, se presentaron ¿con qué? Con un par de tórtolas o pichones. Ahí ya podemos pensar o ver con mayor claridad cómo era la condición de este carpintero, José, y su mujer. Pero llevaban un par de pichones, ¿para qué? Ahí lo dice, para ofrecer un sacrificio. Para ofrecer un sacrificio. Cuando al mismo tiempo estaban llevando en brazos al Cordero de Dios que vino para quitar el pecado del mundo, como dice Juan 1:29. Cuando Juan el Bautista empieza a anunciar la venida de su pariente, Jesús, señala y dice, Él es el Cordero de Dios. Aquí viene el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo. Ahora, quiero que vean conmigo, hablando de esta ley y de esta salvación y perdón y misericordia que Dios ofrece en Cristo, aun cuando llegó como bebé. Vean conmigo Hebreos 2, por favor. Hebreos 2, versículo 9. Hebreos 2, versículo 9. Hebreos 2, verso 9, dice la palabra del Señor. Vemos aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, ¿a quién? A Jesús. Jesús, hecho un poco inferior a los ángeles, ¿cómo lo vemos? Coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte.
para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Mis amados, la buena noticia de que Jesús en este momento de su vida, a los 40 días de nacido, iba y estaba cumpliendo a cabalidad todo lo que la ley judía estaba ordenando, toda la ley de Israel estaba cumpliéndola, y era por esta causa, porque él, esa criatura de 40 días de nacido, tenía que crecer, y a los 33 años aprox, tenía que ir a la cruz, y en la cruz probar la muerte por todos nosotros, cuando en Isaías 53 dice que el Señor quiso poner sobre él el pecado de todos nosotros. Cuán grande misericordia de Dios, para que nosotros no tuviésemos que pagar por nuestros pecados. Hubo quien lo pagó, y fue en la cruz. Ciertamente estamos en la historia de Jesús en un momento de 40 días, era un bebé, pero no se iba a quedar como el niño Jesús, iba a crecer, y así como nació en un pesebre de madera, iba a terminar su vida terrenal, humana. Sí, porque ya sé que te estás preguntando, pero ¿cómo puede ser que Jesús sea inferior a los ángeles? Porque eso es lo que acabamos de leer en Hebreos. Y es una pregunta normal, que te preguntes, ¿cómo que es que Jesús es inferior a los ángeles? Claro, porque también estamos hablando de un niño que tenía que mamar los pechos de su madre para poder comer y sobrevivir en la tierra. Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que vivir todos y cada uno de los pasos de un ser humano, excepto uno: pecar. Porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Esa es la gran diferencia. Y es por eso que Él, así como esos pichones eran el sacrificio que exigía la ley exige el sacrificio para no tener encima la ira y la justicia de Dios. Gracias a Dios por Jesucristo, que cuando fue a la cruz vivió en perfecta voluntad a su Padre, murió cargando con nuestros pecados y probó la muerte por nosotros. Claro que aquí el escritor de Hebreos dice que él ya es coronado de gloria y honor, porque obviamente Hebreos está viendo, el escritor de Hebreos está hablando de Jesús ya en la resurrección de los muertos al tercer día, porque sabemos que Jesús resucitó, porque Jesús murió. Y si murió, fue por nuestros pecados, tus pecados y los míos, puestos sobre él, para que su perfecta justicia fuese puesta a cuenta nuestra. ¡Cuán grande amor y misericordia! ¿Cómo no buscar vivir diariamente bajo la luz que nos concede el Señor? Porque mora en nosotros si su Espíritu Santo está en nosotros. Y si conocemos la Santa Palabra, nos sigue lavando, y escuchándola nos sigue limpiando y purificando más. Porque eso fue lo que nuestro Señor Jesús oró en Juan 17. Padre, santifícalos por tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando ya se iba en su oración sacerdotal, mis amados, Jesús fue nacido bajo la ley y tuvo que cumplir un requisito. Sus padres tuvieron que cumplirlo para que él en ellos estuviera siendo cumplido. Y lo acabamos de leer. Tú y yo hemos sido llamados a ser santos porque Él es santo. Tú y yo fuimos ya perdonados de nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, en Cristo. Y tú y yo, si esto es una realidad espiritual, va a ser una realidad visible, porque vamos a buscar día con día depender de Él y aprender a vivir en el Espíritu y no someternos a los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque somos su pueblo, somos sus hijos, y Él tiene tanta paciencia. Y hay chicos que a los 6, 8 años realmente el Señor revela su gloria y los perdona y los salva. Hay chicos que a los 12 o a los 13 años, hay chicos que a los 16, pero les llega la conciencia de pecado, justicia y juicio, porque el Espíritu Santo toca sus tiernos corazones y los trae a una nueva vida, donde ya su Padre es celestial
y obviamente el Hijo y el Espíritu Santo también hacen morada en cada uno de nosotros. Qué hermoso, qué glorioso evangelio tenemos y cuánto compromiso tenemos de responder, obviamente buscar andar en santidad porque somos apartados para Él. En el siguiente versículo, estamos otra vez en Lucas 2, versículo 27, vemos ahora cómo nos encontramos, Lucas 2, 25 al 26, cómo es que vemos ahora a un hombre. Ya tuvimos aquí a un bebé de 40 días, ahora tenemos un hombre que está en el otro extremo de la vida. Es una persona mayor y esta persona mayor tiene años y años que ya llegó su tiempo donde dice, ya quisiera irme, pero mire nada más lo que nos dice aquí, porque él empieza a tener dirección en su vida como hijo de Dios que es, del pueblo de Dios, y miren lo que dice en el versículo 25, había en Jerusalén, Lucas 2, 25, había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Este hombre, ¿sí? Simeón, vean lo que ¿Qué credenciales, verdad? No dice que era el sumo sacerdote del templo, no dice que era profeta, no, simplemente sus credenciales es justo y piadoso. ¿Sabes? Gracias a Dios por Jesucristo, porque para ti y para mí, como hijos del Altísimo, como aquellos que hemos nacido de nuevo, por cuanto nos ha sido dada la gracia de la salvación y nos ha sido dado el conocimiento de que Cristo vivió, murió y resucitó, ascendió al trono a la diestra del Padre, y si lo hizo por muchos más está bien, pero por ti, por mí, el hacerlo muy personal, eso obviamente nos concede el poder reconocer abiertamente que somos del Señor, santos para el Señor, y obvio que nosotros queremos vivir como este hombre. Este hombre era justo en el Señor, era piadoso en la gracia que Dios le concedió como vivir justo. Mis amados, el hombre natural nace totalmente enemigo de la perfecta justicia de Dios. Nace impío en impiedad, no en piedad, no es piadoso, nace en impiedad. Impiedad significa la maldad inherente al corazón del hombre. Impiedad, ese término lo leerán ustedes, no es un término muy acostumbrado del siglo XX, siglo XXI, obviamente, pero esa palabra impiedad significa la maldad con la que nacemos. Igual que el otro término, iniquidad, la tendencia natural a pecar. Ahora, impiedad es lo contrario de piedad, es contrario. La injusticia es lo contrario de justicia. Este hombre, Simeón, justo, era una persona que buscaba con rectitud seguir todos los mandatos de la ley de Dios. Él buscaba vivir en justicia perfecta. Y obviamente, por cuanto buscaba la justicia perfecta y vivir en ella, por tanto, su vida era piadosa. Realmente era un hombre espiritual. La palabra piadoso, cuando dicen, mira, él es un hombre muy piadoso, está diciendo, mira, ese es un hombre muy espiritual. Ese es un hombre realmente que valora mucho lo que es la vida en cuanto a que no vive para sí, sino tiene compasión. Y obviamente viene para gastar su vida hacia los demás. Mis amados, este hombre era justo y era piadoso por la gracia que Dios le había concedido particularmente a él. Él dice que fue movido por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. De la misma manera que tú te levantas, no porque es domingo y tengo que pararme de la cama. Ay, qué difícil es pararme y tengo que ir a la iglesia. No es por eso. Es porque llega el momento que el Espíritu Santo te impulsa. Particularmente es tan claro cuando el Espíritu Santo, el Señor
tiene sus maneras de impulsarte y poner en ti el querer como el hacer. Y gozas y disfrutas porque sabes bien que es Él el que lo está haciendo y no es una obligación. Tal vez empezó por una obligación cuando eras niño y no querías, porque no te había amanecido todavía, porque no te había revelado, porque todavía estabas en tu oscuridad y obviamente tu carne siempre se rebelará contra la autoridad del Señor y Salvador Jesús. Pero llega el momento, por la gracia de Dios, que entonces uno puede abiertamente confesar: soy un hijo de Dios por la gracia que me ha sido concedido y me gozo de poder celebrar el día de reposo con los santos, con los cuales viviré eternamente a los pies del Cordero, alabándole, y bendiciéndole. Mis amados, vean cómo lo dice aquí, versículo 25, Lucas 2, 25. Este hombre se llamaba Simeón, justo, piadoso, y esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Qué es la consolación? ¿A qué se refiere con que este hombre esperaba la consolación? La consolación significaba la salvación de Israel, que fuese manifiesto ante su vida que el Salvador había llegado a la tierra. Eso era lo que él esperaba. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Él esperaba esta consolación, esta salvación, y repito, ahorita lo vamos a ver más adelante. Dice versículo 26, ¿por qué? Por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Por el Espíritu Santo. ¿Cuál es el énfasis que vemos aquí? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Señor lo ha dado ya a todos los que invocan su nombre. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y el Espíritu Santo es la vida del creyente, y en el Espíritu que habita en el creyente verdadero, santificado por Dios, que ha venido a reconocer que estaba en pecado de incredulidad, que la perfecta justicia delante de Dios se llama Cristo y que el juicio de Satanás ya ha sido realizado. Esa persona realmente ha nacido de nuevo y ha tenido conciencia de pecado y ya no quiere más pecar y confiesa sus pecados delante del Señor y pide perdón al santo Dios que se le ha revelado por gracia. Mis amados, antes éramos enemigos de Dios, estábamos en rebeldía, pero ciertamente un día se nos reveló el Señor y nos trajo arrepentimiento y fe, y el Señor lo sigue haciendo. Día tras día el Señor sigue salvando a los que son suyos, y una vez que los salva es porque el Espíritu Santo ya los selló, y el Espíritu Santo ahora es esa luz que rompe las tinieblas en las que vivíamos tú y yo. Todos vivíamos en tinieblas, y todos los que viven sin Cristo viven en tinieblas. Y Jesucristo, que es la luz del mundo, la vida de Dios, cuando llega al corazón del hombre, obvio, repito, ahora sí es manifiesto. No puede vivir Cristo en nosotros sin estar manifestando su presencia. No podemos decir que somos cristianos si nos olvidamos de Dios y únicamente nos acordamos de Él cada domingo. Es imposible que Dios habite en ti y en mí y que solo cada domingo nos acordemos. Eso es algo imposible, es incongruente. Porque es Dios, es la tercera persona, es Dios. Así como estamos hablando de la segunda persona, sí, pero es verdaderamente Dios. Podría ser inferior a los ángeles en el sentido que fue humano, sí, bebé, sí, inferior humano, porque es verdaderamente humano Jesús, pero es verdaderamente Dios. Sí. Él es Jesús. Y Jesús ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Más de 300 profecías en todos los libros del Antiguo Testamento estaban apuntando y señalando que el Cristo del Señor vendría. El Mesías, el ungido, el enviado, el Salvador. El que vendría a salvar a su pueblo de sus pecados. Mis amados,
Es lo que nos dice este texto que estamos viendo, que el Espíritu Santo estaba sobre Simeón, y por el Espíritu Santo, dice el versículo 26, se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. ¿Se fijan? O sea, este hombre, Simeón, simplemente ya no había hallado sentido, ya no había visto que valiera la pena seguir viviendo un año más. Sin embargo, él tenía que cumplir un propósito sobre la faz de la tierra. Él tenía que cumplir un propósito, y ese propósito iba a ser cumplido en el tiempo de Dios. Y eso es lo que estamos viendo aquí, cómo estos dos elementos, tiempo y propósito, se cumplen. Miren, a los 6 años de edad empecé a decir que iba a ser médico. Y ahorita tengo 41 años, voy para 42 años de servicio. Este año cumplo 42 años de servir profesionalmente como médico en mi consultorio. Ahora, si yo empecé a decir a los 6 y no cambié nunca de opinión, y ando a los 42 años de servir en mi consulta médica, ¿qué da eso? ¿Quién puso eso? Mis padres nunca me dijeron. Pero el Señor pone el querer como el hacer. Y Él pone el tiempo y lo confirma y cumple su propósito. Y todos tenemos un tiempo y un propósito que cumplir en las diferentes etapas de nuestra vida. Todo tiene un tiempo bajo el sol. Todo tiene un tiempo. Así que no tratemos de apresurar los tiempos. Este hombre ya quería irse. Les digo, vamos a leerlo más adelante para que vean que estoy hablando la verdad de la palabra. Porque le pide al Señor, ya ahora sí ya llévame, porque ya se cumplió el propósito. Pero el asunto es que habrá tiempos en tu vida que ya no quisieras estar aquí, pero no se trata de nosotros, se trata de que el perfecto plan y propósito eterno se cumpla en tu vida y en mi vida, porque somos el pueblo de Dios, y es así cómo serán hechas las cosas. Así que gocémonos, amados, si estamos en la alta, gocémonos si estamos en la baja, gocémonos si tenemos mucho, gocémonos si tenemos poco, gocémonos si estamos con grandes motivos de alegría, y gocémonos aún en los tiempos de quebranto y tristeza, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y tú puedes decir, es una contradicción estar en tristeza y pasando por circunstancias. El gozo del Señor es algo interno, no tiene nada que ver con gritos y carcajadas. Mis amados, este hombre, Simeón, tenía que cumplir un propósito. Y aquí el Espíritu Santo le estaba diciendo, en este momento de la historia de tu vida, ya llegó ese momento. Vas a ver la consolación de Israel que tanto has esperado, la salvación, el Cristo del Señor, el Mesías, el ungido, el enviado. Vayan conmigo, por favor, a Romanos 13. Romanos 13. Y vean conmigo, por favor, el verso. Romanos 13, versículo 11. Romanos 13, verso 11 y 12. Vamos a leer desde el 10 por el contexto. Dice, el amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Versículo 11. Y hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño. Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche, versículo 12 dice, la noche está muy avanzada y el día se acerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Mis amados, para Simeón se acercaba a su fin. ¿Cómo lo supo Simeón? Porque él estaba por ver la salvación de Israel. Porque él estaba siendo dirigido. Todavía no lo veía, pero el Espíritu Santo lo estaba moviendo a ir al templo.
para conocer esa señal que indicaría, obviamente, aquí está ya. Y obviamente eso indicaría también, tu fin está cercano también. Mis amados, la noche está terminando. El mundo está gritando todo lo que la Biblia ha establecido como señales del fin. Y el fin está cercano. Y como iglesia necesitamos estar despiertos. Como iglesia necesitamos estar que pronto llegará el brillo de la aurora de la gloria de Dios, que es Jesucristo, por segunda vez. Y esta vez vendrá para establecer juicio sobre toda la tierra. Y aquellos que no se han vuelto al Señor en arrepentimiento y fe serán juzgados, condenados y pasarán a la segunda muerte eterna, en el sufrimiento eterno en el infierno. Promesa del Señor, establecido por el Señor. Y hay demasiada escritura, y el que más habló del infierno se llama Jesucristo, nuestro Maestro, Señor y Salvador. Mis amados, necesitamos realmente aprender a vivir como Simeón vivía, tratando de discernir los tiempos, tratando de discernir la voz del Espíritu Santo y tratar de obedecer y cumplir cada uno de nuestros propósitos dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor viene pronto y viene por su iglesia, pero viene también para establecer su reino y su justicia sobre toda la tierra. Que el Señor nos halle despiertos, mis amados. Este hombre fue movido por el Espíritu y sea realmente, esa es mi oración y mi anhelo, que esta iglesia sea movido, cada uno de nosotros, por el Espíritu en todas las áreas de nuestra vida. El tercer aspecto que vemos aquí es cómo el Señor le había dicho que podía descansar después de ver la salvación. Y el versículo 27 al 33 vemos cómo se cumple esto en la vida de Simeón. Él puede ver la salvación. Vean el versículo 27 conmigo, por favor. Movido por el Espíritu, fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por él el rito de la ley, ¿qué dice aquí entonces? Los padres de Jesús lo trajeron ¿para qué? Para que se cumpliera el rito de la ley. ¿Por quién? Por este hombre era. Los eruditos, en base a este versículo, dicen, este hombre era el sumo sacerdote que le tocaba servir al templo. Y dice aquí, por él tenía que cumplirse el rito de la ley. Entonces, llega ahí a su trabajo espiritual, a su labor, a su servicio a la iglesia. ¿Y qué pasa con él? Cuando llega ahí, versículo 28, tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios. O sea, toma al niño en sus brazos y bendice a Dios. Mis amados, está agradeciendo a Dios por la llegada de este niño, pero quiero que vean el énfasis en este versículo y el anterior. El niño se llama Jesús. Su nombre es Jesús, Salvador. Mis amados, cierto que nosotros cuando nacemos en nuestra familia, religiosamente hablando, o por lo menos en mi generación, porque ahorita en esas generaciones ya se nace sin nada que ver con Dios. O sea, la palabra Dios es una mera palabra con D minúscula, pero no llega a ser una persona. Sin embargo, los que estamos en cierta época todavía, se nos inculcó desde niños algunas cosas de Dios, el Creador. Y recuerdo mucho porque algunas me han preguntado que si en la casa se hacían rosarios, que si teníamos esto. Le digo, mira, yo no me acuerdo, jamás oí a mi madre dirigiendo un rosario, o a mi abuela, ni nada. Lo que sí, en la casa se tenía un cuadro, en la recámara de mi madre, en la de mi abuela, y decían el Sagrado Corazón de Jesús. Pero el Sagrado Corazón de Jesús va asociado para muchos en la religión católico-romana con el niño Jesús. Y nos
Ya tuvimos una experiencia de una familia hace años, cuando recién nació la iglesia, hace 17 años, en donde estudiaban la Biblia, llegaban a la iglesia a estudiar la Biblia con nosotros, y después de 6 meses nos despidieron de nosotros y nos dijeron: nos vamos porque nosotros todos los días visitamos al niño Jesús en catedral. Todos los días visitamos al niño Jesús en catedral. Y ahorita, con estos 6 meses que hemos recibido, no podemos, ya vemos que hay un shock entre la verdad y mi verdad. Y entonces empezaron a mostrarme escrituras que ellos mismos habían visto, sin que nadie les dijera nada. Y entonces yo les dije, llega el momento en donde tienes que aceptar seguir viviendo en tus mentiras y en tus engaños, seguir haciendo a Dios tan chiquito como lo eres tú, tan limitado, tan poco, o puedes realmente humillarte a los pies de la cruz y realmente alabar y bendecir a aquel que te está revelando el peso de gloria y toda su magnificencia y su majestad, que es nuestro Dios por medio de Cristo, en el Espíritu Santo que está abriendo los ojos de tu entendimiento a la gran verdad. Mis amados, ciertamente uno llega al punto en donde o eres cautivado por la verdad y tomado por la verdad, y nada ni nadie jamás te arrebatará de su mano, o como la parábola del sembrador, donde fuiste semilla que se vio como que sí, pero al final otra vez vuelves a lo que estabas viviendo antes. Una mera religión vacía, hueca, donde tú puedes hacer de Dios lo que quieres porque es un Dios con D minúscula. Y este Dios, obviamente, que nos muestra la palabra, es tan grande que mira, nada más cuando nos tiene aquí, con vida, cuando podríamos estar bajo tierra o cremados. Bendito sea la misericordia del Señor. Dice claramente la Escritura acerca de este hombre: tomó al niño en sus brazos, Lucas 2:28, y bendijo a Dios y dijo: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya. ¿Se dan cuenta? O sea, ahora sé. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo supo que el niño era? Porque el Espíritu Santo fue el que lo movió en todo. Y segundo, porque su nombre, ¿cuál era? Jesús. Y obviamente él tuvo la certeza. ¿Cuántas veces tú y yo estamos inquietos con algunas decisiones importantes en nuestra vida que tomar? Pero sin embargo hemos puesto delante del Señor y hemos dicho: Señor, queremos que se haga tu voluntad y no la nuestra. Porque eso es lo que el creyente verdadero busca, que se haga su voluntad en todas las cosas y que no sea la de uno. Y entonces, obviamente, el Espíritu Santo traerá esa paz y esa confirmación en su tiempo, y a veces confirmándolo por medio de otras personas también. Miren qué hermoso. Él dice: ya, se acabó mi vida, ya estoy en paz. Y dice: conforme a tu palabra, versículo 29, Lucas 2:29. ¿Por qué? Porque ella está en paz conforme a su palabra. Dice versículo 30, porque han visto mis ojos tu salvación. Han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Vean ahora cómo lo dice Simeón. Simeón no solamente habla de un Salvador, Jesús, la salvación, la consolación de Israel. Pero vean cómo el lenguaje de Simeón en este cántico que da, porque es un cántico prácticamente, es una poesía lo que él está haciendo cuando dice esto. Es como un poema. La forma literal es un poema, un cántico. Es el cántico de Simeón. Después va a venir la profecía de Simeón, pero este es el tercer cántico de un recién nacido. ¿Se acuerdan que vimos el cántico de Zacarías? Sí, vimos el cántico de María, y ahora tenemos un tercer cántico respecto a este recién nacido, que es el de Simeón. Y ahora él dice: han visto, versículo 30,
Lucas 2:30, han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Versículo 32, vean cómo lo dice ahora, confirma el versículo anterior. Luz de revelación, ¿a quién? A los gentiles. ¿Qué está haciendo este hombre, Simeón, si está simplemente presentando y cumpliendo un rito de la ley judía, israelita, pero está presentando al Salvador del mundo? ¡Qué tremendo! Porque es lo que está haciendo. Jesús está ante todos los pueblos y ya lo dice en el versículo 31, pero ahora lo confirma. Luz de revelación a los gentiles. Y en el momento que habla de esto, obviamente se está refiriendo ¿a quién? A Abraham. La promesa que Dios le concedió a Abraham en Génesis 12, de que en Abraham serían benditas, recibirían bendición todas las familias de la tierra. En Abraham, en la fe de Abraham. Ahora, esa fe obviamente no era propia de Abraham, porque Abraham andaba con muchos dioses en Ur de los Caldeos, pero el Señor por gracia se reveló a Abraham, como se reveló a ti y a mí. Pensábamos que creíamos en Dios, pero simplemente era un Dios que nos habíamos imaginado, o era un Dios que nuestra religión había establecido en nuestro conocimiento, equivocado por cierto, y distorsionado y demás, pero sin embargo la verdad viene e irrumpe esa luz y las tinieblas no pueden detenerla. Y bendito sea el Señor, que nacimos de nuevo por gracia, por fe, de acuerdo a la palabra, solamente por Cristo. Y lo hicimos para vivir ahora sí para la gloria de Dios, que es para lo cual venimos a este mundo. Y disfrutar realmente del Señor para siempre. Miren cómo lo dice, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y gloria, manifiesta presencia de tu pueblo Israel. ¿Por qué? Porque de Israel viene la salvación. La salvación viene de los judíos, ciertamente. Estamos en Tampico. Sin embargo, todos los latinos recibimos la promesa que es en Abraham. Vean conmigo, por favor, Gálatas 3. Gálatas 3:13, por favor. Gálatas 3, versículo 13, dice el apóstol Pablo. Gálatas 3:13. En adelante. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Repito, como lo dije al principio, hablando del primer aspecto de la ley en la que Cristo estaba cumpliendo, o su familia cumpliendo como requisito. La ley nos tiene bajo juicio porque nadie la cumplimos tal cual debe ser. Solo Cristo la cumplió por nosotros. Miren, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Nos compró, pagó un precio para adquirirnos y sacarnos. La ley nos tenía encarcelados. Cristo vino a abrir la puerta de la cárcel. Habiéndose hecho Jesús, versículo, estamos en Gálatas 3:13, maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga en un madero. Cristo fue hecho maldición por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos bendición en Él. La promesa que le dio Abraham, versículo 14, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Versículo 15, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, versículo 16, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas descendencias, sino más bien a una. A la descendencia de Abraham, que es una sola. Es decir, Cristo. Cristo. ¿Se dan cuenta? Es Cristo la descendencia. De Abraham es Cristo. De la genealogía de Abraham es Cristo. Y en Cristo nosotros, los gentiles, recibimos la promesa de la salvación también, como ya lo está explicando aquí el apóstol Pablo. Versículo 17, lo que digo es esto, la ley
que vino 430 años más tarde que Abraham, 430 años más tarde llegó la ley, no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Porque si la herencia, versículo 18, si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa. Pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Mis amados, tú y yo, como latinos no israelitas, somos resultados de la gracia de Dios prometida a Abraham en Génesis 12 y ha sido ratificada porque tu vida y mi vida han dado testimonio de la gracia de Dios que es en Cristo y de la vida de Jesús, porque la iglesia es la luz del mundo y la sal de la tierra y somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, pero nosotros somos el cuerpo de Cristo y somos miembros los unos de los otros. Y nosotros manifestamos en toda la superficie de la tierra la gloria de Dios, porque la gloria de Dios ha llenado la tierra en todas las familias del mundo. Mis amados, qué tremendo compromiso, qué tremendo privilegio. Ser gentiles, pero ser salvos por la misma fe que nos ha sido dado como le fue dada a Abraham. Qué hermoso. Volvamos a nuestro texto, por favor, otra vez en en Lucas 2. Lucas 2, versículo 34. Lucas 2, 34. Continúa diciendo, cuando termina diciendo ahí en el 32, la gloria de su pueblo Israel, la revelación a los gentiles, dice, cuando estaba en este cántico, todo extasiado Simeón, alabando y bendiciendo al Señor, dice aquí, los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de su hijo se decían. O sea, estaban asombrados. No podían sino impactarse tanto de lo que estaba haciendo este hombre y lo que estaba diciendo, porque estaban hablando de su hijo, el Salvador de todos los pueblos de la tierra. Qué hermoso. Versículo 34. Ya este hombre vio la salvación, fue movido por el Espíritu y obviamente vio cómo Jesús estaba cumpliendo con la ley, puesto que nació bajo la ley. Ahora ven el versículo 34, esta profecía, porque es una profecía. Simeón los bendijo. Acuérdense, ya vimos en el versículo 28 que Simeón, cuando toma al niño, bendice a Dios, pero ahora bendice a sus padres. Los bendice, sí, y Simeón los bendijo y dijo a su madre María, he aquí, este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel y para ser señal de contradicción, y una espada traspasará aún tu propia alma a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿De qué está hablando Simeón? ¿De qué está hablando en esta profecía? Obviamente, Simeón está hablando de la muerte de Jesucristo y del juicio que Dios establece para su pueblo en Cristo. Y esto, a la primer persona que iba a atravesar esta muerte, iba a ser a su propia madre. E iba a ser para iluminar las conciencias, obviamente, de aquellos que habríamos de recibir esa luz y ese impacto. Porque estamos hablando de que hace más de 2000 años ocurrió esto. Y mira dónde estamos tú y yo, adorando al Cordero de Dios, que vino a quitar el poder del pecado del mundo, particularmente de nuestras vidas, de la tuya y de la mía. Qué hermosa promesa, qué hermosa profecía. Pero aquí es una profecía y está hablándolo con María. Este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos. ¿Por qué caída y levantamiento de muchos? Porque recuerden, en tanto que alguien se ha levantado de los muertos por la revelación de Cristo por gracia, va a ocurrir lo que dice
Efesios 2, versículo 1. Estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. Él nos dio vida. Jesús nos dio vida. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Jesús, eso es levantarnos de los muertos ya. Tú y yo ya estamos en la vida eterna, que nuestro cuerpo va a ser transformado, sí, en un cuerpo de gloria, pero ¿a cuántos se les habla el Evangelio y decían y presumían, como lo hicieron los fariseos en la época de Jesús, que eran creyentes y que eran del pueblo de Dios? ¿Y que les dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan 8, 42 al 44? A esos fariseos que conocían la ley, que creían ser del pueblo de Dios. En Juan 8, 42 al 44 le dice: ustedes son hijos de su padre el diablo, y las obras de su padre quieren hacer. ¿Qué estaba haciendo? Los estaba aplastando a ser hijos del infierno. ¿Se fijan? Entonces, levantando a unos, aplastando a otros. Obviamente, solamente aquellos que vengan en arrepentimiento y fe, por la gracia que Dios le concede, es aquel que puede ser salvo. Es aquel que realmente va a confesar a Jesucristo, porque su corazón ha sido arrancado el de piedra y ha sido puesto un corazón de carne. De este niño, veo el versículo otra vez, Lucas 2, 34, este niño ha sido puesto para la caída y levantamiento de muchos en Israel y para señal de contradicción. Ahorita vemos lo de señal de contradicción, pero fíjense cómo dice, aquí en Israel va a ser muchos. ¿Por qué? Porque ciertamente la iglesia nació con los israelitas. Tenemos a un Pedro que era israelita, tenemos a un Juan que era israelita, de los apóstoles eran israelitas la mayoría. O sea, tenemos que todos estos hombres que iniciaron la iglesia eran muchos israelitas, pero se agregaron muchos gentiles. ¿Por qué? Porque la mayor parte de Israel negó a Jesucristo, lo negó. Mis amados, ¿por qué tiene ahorita el pueblo de Dios, Israel, geográficamente hablando, pueblo de Dios? Porque pueblo de Dios hay sobre toda la tierra. ¿Por qué siguen teniendo esa vida donde hay una guerra continua? Por haber negado al ungido, al Mesías del Cristo, al Mesías del Señor. Y dice el versículo 35, y dice, para señal de contradicción. Sí, una señal de contradicción, ¿cuál es? Ese hombre colgado en la cruz, destrozado como está, ¿cómo va a ser el Salvador del mundo? ¿Cómo va a ser Dios? Y la verdad es que sí es. Y la verdad es que sí es. Si tú lees el primer capítulo de Primera de Corintios, de la carta de Pablo a los Corintios, te vas a dar cuenta cómo es que la insensatez de Dios, ¿sí?, va y derrumba la sabiduría de los hombres. Porque el Evangelio es insensatez. ¿Para qué? Para todos aquellos que lo rechazan y obviamente se vuelven a su antigua manera y vida, que en realidad no es vida, es estar caminando en muerte. Levantamiento de muchos y señal de contradicción. Versículo 35, Lucas 2:35. Y una espada traspasará aún tu propia alma. ¿Se dan cuenta? Una espada traspasará aún tu propia alma. ¿Qué le están diciendo a María? Obviamente la verdad de Dios es una espada dolorosa. María más que cualquiera lo iba a sufrir en el sentido de poder ver esa señal de contradicción y su propio hijo que tuvo en las entrañas. Obviamente Jesús hombre, sí, y Jesús Dios, pero el Jesús hombre es su hijo. Y obviamente sería la primera en ser atravesada con esta verdad. ¿A fin de qué? Dice versículo 35, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Mis amados hermanos, aquí lo que tenemos manifiesta simplemente la perfecta justicia de Dios. Pero la otra cosa que tenemos es que Jesucristo es nuestra justicia delante de Dios. 2 Corintios 5:21, aquel que no conoció pecado, para nosotros fue hecho como pecador, para que a nosotros nos fuera dado la justicia de Dios que hay en Él. Es en Cristo que hay ese intercambio, nuestros pecados puestos sobre Él, su justicia a nuestra cuenta.
Eso es incomprensible a nuestra mente. La perfecta justicia. Pregunta, como consecuencia de esa perfecta justicia, ¿cómo debemos de vivir? ¿Qué debemos buscar diariamente? Obviamente que si el justo murió por los injustos, que somos nosotros, ¿cómo habremos de vivir en esta vida? Sino viviendo justa y piadosamente. Y dice aquí que muchos corazones serán los pensamientos totalmente iluminados. ¿De quiénes? ¿De los incrédulos? No. Los incrédulos no van a ver su propia inmundicia, pero a nosotros, los predestinados, los llamados al arrepentimiento y a la fe, a vivir diariamente en el Evangelio de Cristo de la gracia, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para librarnos de toda maldad. Mis amados, el Evangelio de Cristo es un evangelio de buenas noticias. Obviamente la misericordia del Señor y el amor de Dios es derramado en nuestros corazones, pero nuestros corazones tienen que seguir siendo limpiados. Nuestros corazones tienen que seguir siendo cada vez más y más y más el Señor, el que gobierne nuestras vidas por el Espíritu con el que nos ha sellado. Pudimos ver en la vida de Simeón, en esta etapa de su vida, cuando ya está terminando sus días sobre la tierra, cómo ve a Jesús venir nacido de la ley, cómo es él movido por el Espíritu Santo para ejercer su labor de servicio en el templo, y cómo es que el Señor le concede ver a su Salvador y ver también cómo se acerca el fin de sus propios días. ¿Cómo estás tú, mi amado hermano? ¿Estás listo para ir al encuentro con tu Creador? ¿Estás listo? ¿Vives cada día con esa expectativa? Mi Señor puede venir hoy en la noche. Mi Señor puede venir mañana en la mañana. Mi Señor me puede llamar a su presencia. ¿Quién puede realmente asegurar que tiene la vida? Una vez estuvo un hermano en la fe en el consultorio con su esposa. Estoy hablando de una persona que andaba en los 30. Y estuvimos como 2 o 3 horas, de hecho llegaron casi al final de la consulta y nos quedamos ahí como 2 horas platicando. Tenía rato que no nos veíamos y estuvo platicando. Y me habló todos los proyectos que tenía para realizar la noche en mi consultorio. Y obviamente oramos, inclusive siempre cuando estoy con hermanos en la fe, pues terminamos orando que se cumpla la voluntad del Señor. Al día siguiente a las 3 de la tarde estaba muriendo. Al día siguiente a las 3 de la tarde murió. Cuando me hablaron por teléfono, obviamente, no, se me hace que es otra persona. No, que sí, que. Y corro, salgo del consultorio y me fui a tratar dije, y en las condiciones que murió, obviamente mi papel era querer meterme para evitar que fuera hecha la autopsia. Y cuando llego al hospital y estaba cerrada con llave la puerta, y yo empecé a golpear porque yo oía voces adentro de los doctores que estaban ahí, y golpeo las puertas. Después de que me pararon en la administración, no me dejaban pasar, y total, a la última hora me les colé y me pasé hasta la morgue, y empiezo a golpear y de pronto una señorita de las que estaban sirviendo abre la puerta, se abre de par en par así, y yo veo el cuerpo de nuestro hermano ahí, pero ya estaba abierto. Y entonces, doctor, Perales, pásale. No, gracias, ya, me retiré. Lo que no quería es que abrieran el cuerpo de nuestro hermano. Esa era la cosa por la esposa y la familia. Mis amados, ese cuerpo era un cuerpo. Nuestro hermano ya estaba en la presencia del Señor en el paraíso. Mis amados, hay muchos santos que están ahorita en el paraíso, están en el sueño de los santos, en el reposo de los santos, esperando el día glorioso de la resurrección. Jesucristo llegó aquí
simplemente para iniciar como bebé de 40 días. Pero ¿qué es de lo que habló Simeón sino de su muerte? ¿Qué fue de lo que habló Simeón sino de su resurrección gloriosa y de toda la bendición que iba a traer a nosotros los que no somos israelitas? De eso fue lo que habló. ¿No te parece un pasaje glorioso? Qué glorioso es saber y tener la certeza por el Espíritu de estar convencidos de que somos hijos de Dios. Y si es así, mis amados, la responsabilidad que tenemos para vivir en santidad, buscar deleitarnos en la ley y crecer en el conocimiento de Dios y tomar de las abundantes riquezas de su gracia. Porque ahí están, son para los hijos de Dios. Que el Señor realmente sea glorificado. Y obviamente que tú, amigo, que no has venido antes, que no has conocido antes a Él en la palabra, sin embargo, si la palabra hoy ha atravesado tu conciencia, ha roto la dureza de tu corazón y te trae a conciencia de pecado, justicia y juicio, ven a Él en arrepentimiento, ven y confiésale tu pecado, y Él es fiel y justo para librarte de toda maldad, porque ya naciste de nuevo. No vas a nacer, ya naciste de nuevo. Pero entra en el reposo realmente de los santos. Vamos a orar y que el Señor siga la obra que empezó en cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos tanto tu misericordia, tu amor, tu abundante gracia. Agradecemos por encima de todo que tu Hijo Jesucristo vivió, murió y murió la muerte por todos nosotros para salvarnos. Gracias que así como Él resucitó de los muertos al tercer día, también a nosotros nos diste el poder vivir en Cristo y para Cristo. Glorifícate, Señor, y ayúdanos porque somos necios. Ayúdanos, Señor, a vivir en el Espíritu. Concédenos gracia para poder ver diariamente nuestra gran necesidad de ti desde que amanece hasta que anochece, para darte gracias por tu fidelidad. En el nombre de Jesús, salva a los que son tuyos. Es nuestro ruego. Salva a nuestros familiares y amigos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias por tu palabra y por tu Espíritu. Para gloria del Padre en Cristo Jesús. Amén y amén.